Hola amigos, hoy nos espera una sesión de trading poderosa. Antes de empezar, denle like porque el nuevo video saldrá en cuanto consigo muchos likes. Vamos a ver cuán rápido puedo lograrlo. Hoy vamos a trabajar con la estrategia de Moving Average y les mostraré cómo encontrar con precisión los puntos de entrada para operaciones rentables. Vamos a por ello. Hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Para ayudar con este análisis usaremos el indicador Moving Average. Este indicador nos señalará el punto de reversión del precio, lo que nos ayudará en nuestro análisis del mercado. Para activar este indicador, presionamos este botón en la esquina inferior izquierda, buscamos y seleccionamos Moving Average. Dejamos todas las configuraciones por defecto, solo podemos cambiar el color de la media móvil si lo deseamos. Además, haré la línea un poco más gruesa para que sea más visible. Pueden elegir cualquier otro color si lo prefieren. Así, en el gráfico se dibuja una media móvil de color amarillo, que es nuestro indicador. La señal de este indicador ocurre cuando, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de arriba hacia abajo y sigue bajando. En este caso, la media móvil también se invierte y sigue el movimiento del precio, lo que significa que hubo un cambio de tendencia y es probable que continúe el movimiento bajista. Por otro lado, cuando el precio cruza la media móvil de abajo hacia arriba y sigue subiendo y la media móvil también se invierte y sigue la dirección del precio, esto indica un cambio de tendencia hacia un movimiento alcista. Por supuesto, amigos, al utilizar este indicador no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, así como la situación general del mercado. Solo una combinación inteligente del análisis técnico y los indicadores nos dará buenos resultados. Asegúrense de ver este video hasta el final. Hoy buscaremos oportunidades en el mercado y trataremos de obtener ganancias. Verán y entenderán cómo utilizo este indicador en ejemplos reales. Tal vez esta estrategia de trading les guste y pueden empezar a ganar dinero con ella. También quiero recordarles que para analizar el mercado utilizo velas japonesas de 15 segundos. Para mí esta visualización del gráfico es la más informativa. Abro operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación del mercado. Siempre opero en escenarios que conozco y entiendo bien, ya que suelen repetirse de manera similar. Además, en el trading la experiencia juega un papel fundamental. Todos estos factores influyen en el resultado de las operaciones, ya sea positivo o negativo. Bueno, y ahora empecemos a operar y busquemos el primer punto de entrada en el mercado. Aquí vemos que hubo una fuerte tendencia bajista. En cierto punto el precio revirtió y comenzaron a formarse velas verdes. En este momento el precio cruzó la media móvil de abajo hacia arriba. También vemos que la media móvil se está invirtiendo y moviéndose con el precio. En esta situación propongo abrir una operación al alza por un minuto, ya que es probable que el precio continúe subiendo, ocurra un cambio de tendencia o al menos hay un pequeño retroceso alcista. Intentaremos ganar en este movimiento ascendente. Creo que un minuto será suficiente. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en el próximo minuto. Amigos, si quieren mejorar su trading y estar al tanto de las mejores oportunidades del mercado, los invito a mi canal de Telegram. Ahí comparto estrategias efectivas, análisis en tiempo real y consejos prácticos para operar con confianza. No se queden atrás, únanse y llevemos el trading al siguiente nivel juntos. Genial amigos, como pueden ver el precio realmente sigue subiendo, hubo un cambio de tendencia y logramos ganar en este movimiento alcista. Supimos predecir correctamente la dirección del precio y el indicador nos ayudó. Si les gusta este tipo de operaciones limpias con la estrategia, den like. Sigamos operando y busquemos el próximo punto de entrada. Bien amigos, coloquemos aquí una línea horizontal en los valores máximos de estas velas y definamos esta zona como nivel de resistencia. Vemos que el precio rebotó desde esa zona y comenzó a moverse hacia abajo
es decir, hubo un retroceso bajista. Se formaron velas rojas impulsivas. Ahora mismo observamos un cierto estancamiento, el precio se ha detenido. Sin embargo, también notamos que el precio tiene un gran potencial alcista. Hubo un movimiento ascendente sólido y además se produjo una falsa ruptura de nivel de resistencia, donde el precio superó momentáneamente el nivel. Es muy probable que después de este retroceso bajista el precio se revierta y continúe su camino hacia el nivel de resistencia. De hecho, en este momento están comenzando a formarse velas verdes, lo que aumenta la probabilidad de que el precio continúe subiendo. También existe la posibilidad de que este nivel de resistencia sea finalmente superado. Además, nuestro punto de entrada está confirmado por el indicador, el precio ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba y la propia media móvil también se ha girado siguiendo la dirección del precio. Vamos a aprovechar este movimiento alcista para operar. Como queda muy poco espacio hasta el nivel de resistencia, creo que un minuto será suficiente. Y ahora observamos el precio. Pues excelente amigos, como pueden ver el precio realmente sigue moviéndose a ese nivel y obtenemos ganancias. Logramos predecir correctamente el próximo movimiento del precio. Momentos como este definitivamente merecen un like. Sigamos operando y busquemos otra buena oportunidad en el mercado. Aquí tenemos una situación similar, así que propongo abrir inmediatamente una operación al alza por un minuto. Ahora también trazaremos una línea horizontal en los valores máximos de estas velas. Observamos que tras el retroceso el precio ha cambiado de dirección y ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba, continuando su movimiento ascendente y acercándose al nivel de resistencia. Además, la media móvil también se ha girado y sigue el movimiento del precio. Vamos a aprovechar este impulso alcista para operar. También notamos que el próximo mínimo de precio se ha actualizado y es más alto que el anterior, lo que indica un buen potencial de crecimiento. Espero que en esta situación un minuto sea suficiente. Ahora observemos el precio y veamos qué sucede en los próximos momentos. Los invito a suscribirse a mi canal, ya que las estadísticas muestran que muchos aún no lo han hecho. No se queden fuera, aquí encontrarán información valiosa, estrategias efectivas y aprenderán algo nuevo en cada publicación. No pierdan la oportunidad de mejorar sus conocimientos y operar con más confianza. Excelente amigos, el precio continúa su movimiento ascendente y obtenemos ganancias. Como pueden ver, este tipo de situaciones realmente funcionan de manera similar una u otra vez. ¿Cuál creen que es el indicador más preciso? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me interesa saberlos. Sigamos operando y busquemos la siguiente oportunidad en el mercado. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. Vemos que el precio ha llegado a este nivel y ha rebotado hacia abajo. En este caso propongo abrir una operación a la baja por un minuto, ya que el precio está cruzando la media móvil de arriba hacia abajo. Además, la media móvil también ha cambiado de dirección y sigue el precio. Lo más probable es que ocurra un retroceso bajista desde el nivel de resistencia, lo que generará un movimiento correctivo. Vamos a intentar ganar en este movimiento descendente. En situaciones como esta, un minuto suele ser suficiente. Ahora observemos el precio y esperemos el resultado. Excelente amigos, obtenemos otra ganancia. Como pueden ver, el precio continuó su movimiento bajista de manera firme. Una vez más, logramos predecir correctamente la dirección del precio y el indicador nos ayudó en este proceso. Sigamos operando y busquemos nuevas oportunidades en el mercado. Ahora observemos esta situación. En la parte inferior del gráfico tenemos un nivel de soporte. Vemos que el precio se está moviendo hacia abajo y acercándose a este nivel. Además, el precio ha cruzado la media móvil de arriba hacia abajo y sigue descendiendo. Propongo abrir una operación a la baja por un minuto, ya que es muy probable que el precio continúe su descenso hacia el nivel de soporte. También existe la posibilidad de que este nivel sea perforado, ya que el precio muestra una gran potencial bajista. Los máximos están cada vez más bajos, lo que confirma la tendencia. Además, nuestro punto de entrada está respaldado por el indicador. Aprovechemos este movimiento a la baja y veamos qué sucede en los próximos momentos.
Si quieren empezar a operar, les sugiero dos brokers confiables y regulados que yo uso personalmente, Codex y Pocket. Ambos ofrecen depósitos y retiros rápidos y seguros. Pueden encontrar los enlaces en el comentario fijado abajo. Aprovechen esta oportunidad para comenzar con plataformas seguras y de calidad. Genial amigos, como pueden ver el precio efectivamente ha seguido bajando y obtenemos otra ganancia. Una vez más el indicador resultó ser acertado y nos señaló un buen punto de entrada. Justo en este momento el precio está rompiendo el nivel de soporte, lo que confirma que nuestro análisis técnico era correcto. Todo va bastante bien, así que sigamos operando. Ahora observemos la siguiente situación. Después de romper el nivel de soporte, el precio ha cambiado de dirección y comienzan a formarse velas verdes. Además, el precio ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba y la media móvil también está girándose para seguir el movimiento del precio. En esta situación propongo abrir una operación al alza por un minuto. Es posible que después de una fuerte caída y la ruptura del nivel el precio entre en una zona de corrección y haga un retroceso alcista. En este tipo de escenarios, un minuto suele ser suficiente. Espero que en esta ocasión también logremos aprovechar este movimiento correctivo al alza. Observemos el precio y esperemos el resultado. Nada mal amigos, el precio realmente ha seguido subiendo y obtenemos otra ganancia. De nuevo logramos predecir correctamente el próximo movimiento del precio y el indicador nos ayudó en el proceso. Como pueden ver, estos patrones en el mercado funcionan perfectamente. Sigamos operando y busquemos el próximo punto de entrada. Entonces aquí arriba vemos el nivel de resistencia. Les sugiero abrir una operación de un minuto hacia arriba, dado que vemos que el precio ha cruzado la media móvil de abajo hacia arriba y sigue avanzando con fuerza. Además, la media móvil misma también se ha girado y sigue el precio. Hay una alta probabilidad de que el precio continúe moviéndose hacia ese nivel. Es en este movimiento ascendente donde intentaremos ganar. También vemos que el mínimo del precio se ha actualizado, ahora está por encima del anterior. Esto también nos indica que el precio tiene un buen potencial de subida. Además, observamos que últimamente se están formando velas impulsivas verdes bastante fuertes. Espero amigos que en esta situación un minuto será suficiente y que podamos aprovechar este movimiento ascendente. Bueno, bastante bien, el precio continúa moviéndose hacia el nivel y estamos obteniendo ganancias. Un minuto fue justo lo que necesitábamos. Dejen sus comentarios con sus pensamientos. Ahora sigamos operando y busquemos el próximo punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Al mismo tiempo vemos que actualmente hay una buena tendencia bajista. El precio se está acercando al nivel de soporte. También vemos que la media móvil se ha girado y sigue al precio. Propongo abrir una operación de 2 minutos hacia abajo siguiendo la tendencia bajista. Es bastante probable que en breve el precio continúe moviéndose hacia el nivel. Como aún hay suficiente espacio hasta el nivel de soporte, creo que 2 minutos serán suficientes en esta situación. También vemos que el precio tiene un buen potencial de bajada. Se están formando velas impulsivas rojas bastante claras. Es en este movimiento descendente donde intentaremos ganar. Ahora observemos el precio y veamos qué tan acertado resultó de ser nuestro análisis técnico y las señales del indicador. Genial amigos, el precio continúa moviéndose hacia el nivel y estamos obteniendo ganancias. Como pueden ver, 2 minutos fueron suficientes. Logramos ganar en este movimiento descendente. Con el enfoque adecuado y algunos conocimientos, esta estrategia realmente funciona muy bien. Ahora sigamos operando y busquemos el próximo punto de entrada. Entonces aquí vemos un nivel de soporte. Les sugiero abrir una operación de un minuto hacia abajo, ya que vemos que después de un retroceso el precio se dio la vuelta, cruzó la media móvil de arriba hacia abajo y continuó moviéndose. Además, la media móvil también se giró y sigue el precio. Seguramente en breve el precio continuará moviéndose hacia ese nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar. Como queda poco espacio hasta el nivel de soporte, creo que un minuto será suficiente. Además, observamos que el potencial general del precio es a la baja. El siguiente máximo de precio es más bajo que el anterior.
Es decir, en este momento se está produciendo un espacio de compresión del nivel de soporte. También es muy posible que pronto se rompa este nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar. Excelente amigos, como pueden ver el precio continuó bajando y obtuvimos ganancias. Nuevamente acertamos al pronosticar el movimiento futuro del precio y el indicador nos ayudó en esto. Mientras tanto yo tengo más de $3,000 en el depósito y les propongo abrir una última operación para hoy. Ahora buscaremos otra oportunidad en el mercado y continuaremos. Aquí vemos un nivel de soporte. Esta situación nos recuerda a la anterior. Aquí abriremos una operación de 1 minuto hacia abajo, porque también vemos que después de un retroceso hacia arriba, el precio se dio la vuelta y se están formando velas rojas con fuerza. Además, la media móvil se giró y sigue al precio. Seguramente en breve el precio continuará moviéndose hacia ese nivel. En este movimiento descendente intentaremos ganar. Ya saben que en situaciones como esta, 1 minuto suele ser suficiente. Además, vemos que el precio se mueve hacia abajo con velas rojas impulsivas bastante claras. Espero que en este caso 1 minuto también sea suficiente. Ahora observemos el precio y veamos qué tan preciso será nuestro análisis técnico y las señales del indicador esta vez. Excelente amigos, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Tuvimos tiempo suficiente para operar en este movimiento descendiente. Mientras tanto ya casi tengo $6,000 en el depósito. Les propongo dejarlo aquí, fijo las ganancias y me retiro del mercado. Como pudieron ver, algunas situaciones en el mercado se repiten, lo que demuestra que estos patrones siempre pueden ser aprovechados. Conecten los datos, usen los indicadores y busquen situaciones similares. Practiquen lo más posible y con el tiempo mejorarán. Gracias por ver el video hasta el final. Ahora saben cómo usar este indicador en su trading. Sigan practicando y pronto verán buenos resultados. Si están interesados en recibir señales y consejos para mejorar su trading, les invito a unirse a mi grupo privado en Telegram. Solo envíen la palabra ganador a mi Telegram personal y con gusto los agregaré. Es una oportunidad única para obtener información valiosa y estar un paso adelante. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos dentro.